Bueno, tengo que mostrar mi satisfacción porque ayer la ministra de Industria dio el respaldo total al PERTE del automóvil que encabeza el Concello de Vigo y Zona Franca de Vigo en España. Ayer la ministra ratificó que avala el PERTE que encabezamos nosotros y que avala con la presencia de Stellantis. Ese PERTE lo encabeza el Ayuntamiento de Vigo y Zona Franca de Vigo. Y forman parte la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana, la Junta del Gobierno de Aragón, la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos de Castellón, Zaragoza y Valladolid, Zona Franca de Barcelona y Dirección General de Tráfico. Bueno, pues yo los saludo con entusiasmo. Que ayer la ministra de Industria, la señora Reyes Maroto, nos acaba de ratificar el apoyo con los fondos Next Generation EU al PERTE del automóvil eléctrico y conectado, que encabeza el Concello de Vigo y Zona Franca de Vigo. Y es una magnífica noticia para esta ciudad, una magnífica noticia. Yo desde aquí invito a la Xunta de Galicia que se incorpore plenamente a este PERTE, que queremos que esté incorporada plenamente la Xunta de Galicia al PERTE del automóvil eléctrico y conectado en el que está Cataluña, Valencia, Aragón, Castilla-León, Castellón, Zaragoza, Valladolid, Zona Franca de Barcelona, Dirección General de Tráfico y encabezada por el Ayuntamiento de Vigo y Zona Franca de Vigo. Una gran noticia para esta ciudad. Y a partir de ahí, a vuestra disposición para cualquier pregunta, si lo hubiera.